Bien, ya está grabando. Esta vendría a ser nuestra segunda clase de cadenas. La anterior clase vimos algunos ejercicios como para saber más o menos cómo es el funcionamiento de cadenas. Hoy quise lanzarme más por ejercicios que tengan que ver con sus modelos de exámenes, así ya pues van a estar un poquito más preparados. Vamos a tener una tercera clase de cadenas más, en donde vamos a ver unos ejercicios un poco más complicados y ya con eso terminaríamos el avance como tal. Y luego yo creo que vamos a tener una última clase en la que vamos a avanzar cositas con series y algo de números. Y luego ya con eso estarían ya hachas para su examen, para su segundo parcial y ya de ahí pues no habría mucho más que enseñarles. Bien, a ver qué ejercicio vamos a hacer. Alguna cadena, vamos a hacer un obtener número de una cadena. Bien, vamos a poner algún ejemplo. A ver, a ver. S va a ser igual a hola, 1, 2, 3, ¿cómo? 4, 5, estás. Ya. Y nos tendría que devolver esto. Acá. Nos tendría que devolver 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Este ejercicio es bastante sencillo, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a aprender acá? Sobre todo vamos a utilizar lo que vendría a ser la concatenación. Bien, tenemos nuestra cadena. Sabemos que tenemos que utilizar una variable iterativa ahí, la cual va a eso, ¿no? A iterar entre cada uno de los caracteres de mi cadena. ¿Qué hago primero? Preguntaría por este carácter y diría si es, pues, es número, ¿no? Si es número. Si no es número, pues no hace nada, se salta al siguiente, se salta al siguiente, si no es número, se salta al siguiente y así. Bien, y ya cuando encuentro un número, pues simplemente lo concatena. Luego agarra el siguiente, pregunta si es número, sí es número, entonces concatena, pregunta de nuevo si es número, entonces si es número, lo concatena y así hasta llegar al final de mi cadena. Bien, el 4 y 5 también son números, los pega, número, no es número, no es número, no es número, ya llegó al final, entonces de ahí pues no hace más nada. Bien, entonces eso, es un ejercicio bastante sencillo. Ya, a esta función la vamos a llamar get número. Bien, get número y entra como parámetro una cadena, ¿no ve? Va a entrar como parámetro toda esta cadenita de acá. Bien. Vamos a necesitar dos variables, una variable, nuestra variable iterativa, la cual va a inicializar en 1. Lo podemos hacer esto con while, for, ya es a elección de ustedes. También se puede con el repeat, claro. Pero vamos a utilizar el while. Bien. Luego tenemos que definir su longitud, eso como con length, haciendo el llamado a la función length de s. Bien. Y también necesitamos concatenar todo el número en alguna variable, ¿no? Entonces vamos a decir que x va a ser igual a vacío. Listo. Bien. Y ahora simplemente se supone que tenemos que llegar hasta el final, no tenemos que preguntarnos por nada más, no hay ninguna excepción. Entonces simplemente decimos, todo esto lo vamos a colocar dentro de una estructura repetitiva y mientras i sea menor o igual a n, es decir, mientras todavía pueda seguir iterando en mi cadena, voy a preguntar si es número. Entonces pregunto, ¿es número? Recordemos que esta función es número, ya la habíamos creado la anterior clase, es número, es vocal, es
letra, esas pues 3 funciones las habíamos creado. Así que directamente vamos a hacer el llamado. Bien, acá hace esto por verdadero. Y si es número, pues directamente lo concatena, ¿no? Entonces vamos a decir que x va a ser igual a x más s sub i. Entonces va a ir concatenando. Bien. Y se supone que esta variable i, pues si ya pregunté una vez si es número, entonces quiero pasar a la siguiente, ¿no ven? A la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente incrementamos. Vamos a decir que i va a ser igual a i más 1. Y que se repita esta tarea, ¿no ven? Que se repita. Y cuando ya esta condición no se dé, es decir, cuando i ya sea mayor a n, eso quiere decir que i va a estar por este ladito y ya va a ser mayor a lo que se supone que es la longitud. Entonces, pues no tiene nada más que buscar, ¿no ven? Por falso se va a salir. Bien. Y ahora, vamos a poner un ejemplo más. Un ejemplo más. Porque, por lo que vi este ejercicio por si acaso es de un modelo, no recuerdo en cuál. Por lo que vi, en dado caso de que pues, su cadena no tenga ningún número, nos debería devolver 0. Bien, vamos a colocar un segundo ejemplo más. Vamos a decir que S va a ser igual a, un ejemplo sencillo, hola mundo. Hola mundo. Entonces, si no encontramos ningún pues, número, entonces simplemente devolvemos 0. Bien, entonces vamos a colocar esa condición. ¿Cómo haríamos? Si x se supone que va concatenando cada que sea pues número, ¿no? Entonces, si en algún punto no agarró nada, quiere decir que pues no encontró ningún número. Entonces, simplemente colocamos eso como condición. Podríamos decir que si x, que si mi variable en la que estuve concatenando todo el número, en ningún momento agarré nada, entonces preguntaría que si x es igual a vacío, pues simplemente en esa misma variable x me devuelva 0. Bien. Y eso. Por falso, pues no hace nada, ¿no? Acá simplemente decimos retornar. Vamos a retornar x. Bien. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Podría repetir la última parte, por favor? ¿Lo de la condición? Sí, esa parte. Ah, ya. Solo estamos agregando algo más, un pequeño escaloncito más de dificultad. Simplemente decir que si en algún punto, pues, se supone que acá, esta condición te está ayudando a que x, claro, x al principio es vacío, ¿no ves? Es vacío. Entonces, pregunta, si agarraste un número, entonces x va a dejar de ser vacío y pasa a ser ahora, qué sé yo, 1, vamos a decir. ¿No ves? Y luego así hasta llegar al final. Pero si en dado caso de que nunca agarraste un número, x va a continuar siendo vacío. Entonces simplemente preguntamos eso. Si x es igual a vacío, que pues te devuelva 0. Eso es lo que preguntamos acá. Que si no agarraste ningún número, entonces te devuelva 0. Es así más o menos cómo funciona. Está bien. Ya. Bien. Ya. Ahora le vamos a subir un poquito la dificultad a este ejercicio. Vamos a hacer otro. No recuerdo de qué modelo lo saqué, pero bueno. Por si acaso estas preguntas de cadena se van a repetir seguramente para su examen final también. Así que les conviene practicar mucho cadenas. Auxi, una consulta en el examen final, más o menos, ¿cuántas preguntas vienen? ¿O son la misma cantidad que el primer y segundo parcial? Pueden ser 3 o pueden ser 4.
Si son 4, entonces una generalmente es la más sencilla. Y se repite casi el mismo examen. Si sacaron buena nota en el segundo examen, en el final seguramente igual les va a ir bien. Porque es casi lo mismo en sí. Porque viendo un modelo de examen salía directamente 3 preguntas nomás, 1, 2 y 4, así directo. Visto la otra vez. Hay modelos que tienen 3 preguntas y el ingeniero se porta bueno, les va a dar cosas sencillas. Generalmente los modelos más fáciles son los de verano. Ahí el ingeniero como que sapea un poquito más. Pero si es en semestre, Vayamos todo verano todo. se toma verano. Pero si es en semestre es un poquito más complicadito. Es cuestión de práctica, la verdad. Si ustedes han estado practicando hasta ahorita, vean cadenas. La verdad creo que nos vamos a hacer casi todos los ejercicios que puedan entrar en cadenas, nos los vamos a hacer acá en las auxiliaturas. Por eso les dije que quiero dar una auxiliatura más, la tercera, de pura cadena, y ahí sería algo de series, que no es tan complicado, la verdad. Así que todo lo que pueda entrar a su examen lo vamos a ver acá. Ah, por si acaso no les subí la clase grabada la otra vez, ¿no? Se los voy a subir. Ya. A obtener el número de una cadena. Ya. Este ejercicio es similar al anterior. Bien, vamos a colocar nuestro ejemplito. Ese. Ya. Vamos a colocar hola, 1, 2, como 3, estás 4, 5 y un puntito acá. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Que me devuelvan el número, pero quiero que me lo devuelvan con una coma. Es decir, agarren esto, primeramente agarren el 12, coma, 3, coma, estás nada que ver, coma, 45. Ya. Y en dado caso de que sea, pongamos el mismo ejemplo hace ratito, hola mundo, yo quiero que me devuelvan 0. ¿Se comprende, no? Entonces, es la misma condición de arribita que si pues es vacío, si nunca agarraste nada, pues te devuelve 0. Ya. Ahora cambia un poco la cosa. Hay un ejercicio que hicimos la anterior clase que era la de retornar primera palabra. Se les va a hacer muy similar. ¿Qué es lo que haríamos? Meteríamos primeramente todo esto dentro de un bucle. Bien. E iríamos preguntando poco a poco. Primeramente decimos que si no es número, que pasa al siguiente. No es número, pasa al siguiente. No es número, pasa al siguiente. Bien, Colino, ¿eh? Y dado que esto no es número, es número. Por lo tanto, me mantengo ahí y comienzo a concatenar. 1 es número, 2 es número y listo, acá. Ya, entonces, si no es número el siguiente, entonces, pum, una comita y continúo. No es número, no es número, no es número, es número. Entonces, 3. Y lo mismo. Entonces, coma, no es número, no es número, no es número, no es número, es número, 4, es número, 5, no es número, comita, no es necesario este punto acá, si quieren pueden omitirlo, ¿no? Y ya, al final nos retornaría de esta manera. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? No pasa nada si les devuelve una comita además, el ingeniero no es muy estricto con eso. Pero, bien. Entonces espero que se haya entendido más o menos cómo va a funcionar. Vamos a llamarlo get num2, le vamos a poner. Va a recibir una cadena de parámetro. Y vamos a tener una variable iterativa, una variable en la que vamos a almacenar también la longitud, len, ds,
¿Qué más? Una variable en la cual vamos a inicializar, en la que vamos a estar concatenando. Bien, esa variable en la que van a estar concatenando siempre inicialícenla como vacío. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo eso. Bien, como les dije, todo esto va a estar metido dentro de un bucle. ¿Ok? Todo esto. Entonces, nuestro bucle principal va a ser decir que esto va a ir de i menor o igual a n. Entonces, hasta que termine de iterar en mi cadena. Es por eso que no quería hacerles practicar tanto con el bucle for, porque se acostumbran mucho y si meten esto, todo lo que vamos a hacer acá dentro de un for, pues no les va a funcionar. Bien, hay casos en donde sí es permitido utilizar el for y otros casos en donde pues no. Bien, ahora viene la condición de la otra vez. Preguntamos si es menor o igual a n. Y aparte tenemos que ir preguntando internamente también que si i es menor o igual a n. Y la misma pregunta que hicimos la otra vez, ¿no es? Si no es... En la anterior vez preguntamos si no es letra, esta vez vamos a preguntar si no es número. Si no es número, que se saque y así. Entonces es muy importante eso, ¿por qué? Porque acá va a estar funcionando también dentro de un bucle. Vamos a ver. Ya. Entonces voy a decir acá hasta que i sea menor o igual a n y no es número. Vamos a poner un ejemplo. S sub i. Ya. Ya. Y esto se supone que va a estar haciendo, va a estar incrementando, ¿no ves? Pongamos de ejemplo este, ¿no ves? Se supone que esto va a ir incrementando. Acá teníamos que decir que incremente mi variable iterativa ahí. Y más 1. Y más 1. Ya. Y por este lado se sale. Bien. Entonces yo voy a estar diciendo, no es número, entonces pasa al siguiente. No es número, entonces pasa al siguiente. Pero ¿qué pasa si solamente preguntamos si no es número? Si solamente preguntamos esto, va a llegar en un punto en el que va a estar en este ladito y no va a poder preguntar si es número porque no va a existir, ¿no? Entonces simplemente se sale. Entonces esta condición de acá es muy importante que la coloquen al inicio. Si la colocan después, primero va a preguntarte si no es número. Y si preguntas no es número de algún carácter que pues no existe, entonces ahí directamente les va a retornar un error. Entonces esta condición de acá se coloca al inicio. Bien. Después que ya seguimos iterando en algún punto, vamos a encontrarnos acá. Esto pues sí va a ser número, ¿no? Entonces como sí es número, quiero empezar a concatenar. Quiero agarrar este 1 y este 2. Entonces, vamos a utilizar un bucle similar, decir i menor igual a n y es número s sub i. Bien. Acá es donde empezamos a concatenar. Vamos a decir que en x va a ser igual a x más s sub i. Y bien, entonces ya agarramos el 1. Quiero agarrar el 2. Entonces simplemente pues incremento mi valor de i, ¿no ves? Incremento mi valor de i y va a ser igual a i más 1. Bien. Ya. Ahora sí, incremento mi valor de i y paso al siguiente. Bien, entonces ahora estaría preguntando ¿por cuál? Estaría preguntando por el 2, ¿no ves? ¿Es número? Sí, entonces pues lo concatena, incrementa, pasa al siguiente y listo. Ya esto acá pues no es número, por lo tanto, pum, se sale. Bien, y como se sale, directamente yo lo que voy a hacer es pegarle a este ladito, decir que x va a ser igual a x más esa comita, ¿no? Esa comita. Bien. Ya, entonces estoy en un carácter el cual no es número, ¿no?
Y como yo quiero repetir esta tarea hasta llegar al final, pues simplemente todo lo que está acá dentro es lo que va a estar dentro del bucle. Voy a decir que todo esto acá, absolutamente todo esto, va a estar dentro del bucle. Y por acá sale. Y bien. Ahora, ya hicimos toda la tarea de ir preguntando, ir concatenando, bien. Ya sabemos que esto funciona. Ahora, acá se da un caso en el que pues no va a funcionar, en el que yo coloque pues esto, ¿no ve? Que yo coloque este ejemplo y al final pues tendría que devolver 0. Entonces, lo último que habría que hacerle ahí sería agregarle esa condición, ¿no? La condición que aprendimos ahí arriba de preguntar si x es igual a vacío. Si x es igual a vacío, entonces por verdadero hace esto de decir que x voy a guardar 0. Y ya. Al final simplemente retornamos, ¿no? Retornar x. Bien. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Mm? Ese ya vendría a ser un ejercicio de sus modelos de exámenes. Está como para pensarlo, porque claro, tienes que, no solamente puedes llegar hasta, tienes que llegar hasta el final, ¿no? Tienes que ir separando esto de acá. Tienes que separar este, tienes que separar este y tienes que separar este de acá. Entonces, esta es la manera en la que se hace. Bien, espero que se entienda porque el siguiente va a funcionar de manera similar. Bien. Ya. Pasemos al siguiente. Vámonos con algo sencillito. Estaba haciendo con otro color. Ya. Invertir. Bien. Le voy a enseñar algo que les va a servir harto. Y es sobre invertir una cadena. Bien. Y tómenle bastante atención porque se usa bastante en el examen, para mi gusto. ¿Qué ejemplo le podemos colocar? Algo sencillo. Hola. Bien. Esta sería una cadena. Creo que acá son comillas simples. Si no estoy mal. Ya. El ejemplo, hola. Y pues me tiene que devolver aló, ¿no? Aló. Bien. Hay una infinidad de maneras para invertir una cadena, la verdad. Hay muchísimas maneras, pero yo les voy a enseñar sobre la concatenación a la inversa. ¿Ok? Vamos a aprender sobre cómo concatenar al revés. Y también les voy a enseñar a utilizar el bucle for a manera también inversa. Es decir, siempre han utilizado el for como que incrementa, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5 y así en adelante, ¿no ves? Hasta un valor n seguramente. También se puede utilizar el bucle for al revés. Puedo decir desde un valor 5 que vaya pues decrementando 3, 2, 1 y así. Hasta un valor. Bien, entonces les voy a enseñar estos dos. Este ejercicio es bastante bonito. Bien. El primero, vamos a llamar así, invertir. Recibe mi cadena como parámetro. Utilizamos una variable x para ir almacenando y una variable n. En este caso, este sí lo podemos hacer con for porque podemos llegar hasta el final tranquilamente sin ninguna especie de traba de preguntar si es vacío o cosas así.
¿Ok? Bucle for. Esto va a ser de manera automática desde 1 hasta n. Bien, es decir que voy a llegar hasta el final. Bien, agarro primeramente la h. Agarro el primer carácter. Voy a decir que x va a ser igual a vacío. Bien, entonces x va a ser igual a vacío. Lo que voy a hacer es concatenarlo al revés. En vez de decir que x va a ser igual a x más s sub i, como estábamos acostumbrados, si hago yo esta tarea, pues simplemente acá me devolvería h. Luego en la siguiente iteración seguramente me devolvería h más o, y luego en la siguiente l, y hasta llegar al final me retornaría a, ¿no? Entonces me devolvería así. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de decir eso, coloco s sub i más x? Bien, si yo coloco esto, lo que va a hacer es guardarme en x. X va a ser igual a vacío, ¿no? Entonces, el primer carácter va a ser h. Bien, luego va a buscar el siguiente. Y como x vale h, más el siguiente que vendría a ser o, esto me lo acomoda como o. Bien. Luego, si yo vuelvo a hacer esta iteración, x, pues esto pasa a valer x. Y pregunto, y agarro esta vez la L, ¿no? L. Y luego guardaría lo. Bien, ya en la siguiente iteración, pues hace lo mismo. Acá agarraría la A y acá lo. Bien. Y de esa manera almaceno a lo. Bien, entonces de esa manera funciona la concatenación al revés. Me puede ayudar en muchos casos y sé que les va a servir bastante en su examen, así que les recomiendo que lo practiquen. Y eso, no hace faltaría nada más. Entonces, acá es concatenarlo al revés, es decir, x va a ser igual a s sub i más x. Bien, volvemos arriba y por el lado falso, cuando ya no se cumple la condición, rebalsa. Ya. Y acá finalmente retornar. Decimos retornar x. Bien. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende? Sí, practicando se va a entender, hermano. Ya. Te pongo dos todavía. Ya. Bien, les voy a enseñar una segunda manera de hacerlo, que es simplemente ir desde el final hasta la primera posición. Esto si ustedes intentan programar el for, sería for de, creo que sería así, y si no estoy mal, 1, 2, n, do, begin, creo que sería así. Y todo esto, toda la sentencia, todo lo que estaría acá, y todo ingresaría ahí, ¿no? Bien. Pero también existe otra forma, la cual es decir for, y podemos decir desde n, down to, hasta, pues, 1, ¿no? Down to 1, así, 1, do, begin. Es por si lo intentan programar ustedes, así se escribiría. Bien, y era lo que precisamente les quería enseñar sobre el down to, que es de, pues simplemente decrementar. Esta va a ser una segunda función de invertir S. Bien, lo mismo, x va a ser igual a vacío,
Y n va a ser igual a length de s. Bien. Me estoy olvidando del bucle. Ya. Y acá vamos a decir que vamos a tener un for de i desde n decrementando hasta llegar pues a 1. Bien, y así si accedemos al carácter s sub i, primeramente estaríamos accediendo desde el último. Si el ejemplo fuera el mismo, hola, pues accedemos al carácter a, ¿no ve? Accedemos al último carácter. Y pues ahí no hay mucho que hacer, la verdad, mucho que pensarle. Simplemente lo concatenamos a manera normal. X va a ser igual a X más S sub I. Ahí no hace falta, pues, concatenarlo al revés, ¿no? Bien. Hay una tercera manera que se aprende ya en programación 1, pero pues no creo que la vayamos a aprender. Ya. Y al final simplemente retornamos. Retornar X. Bien. Por si no se entendió, la sentencia es la misma. X va a ser igual a X más S sub I. X al principio, X va a ser vacío, ¿no? Más S sub I, que S sub I vendría a ser el último carácter, vendría a ser A. Lo concatena ahí, X pasa a valer, pues A. Y siguiendo el ejemplo hace ratito, sí, X pasa a valer A. Y luego, como se supone que esta cosa va decrementando, voy a agarrar este carácter, L más L. Y X, A más L, vendría a ser al. Y lo mismo. Hago nuevamente la iteración. Y X, todo lo que vendría a ser acá, al. No, al estaría a este ladito, ¿no? Está bien. Al más S sub I, que vendría a ser este carácter, el carácter O. Sería alo. Y luego más el último carácter, que vendría a ser H. Y al final, pues simplemente sería alo. Bien. Entonces, tenemos muchas maneras de hacer el invertir. Hay una tercera manera, una cuarta. Hay muchas. Ya eso es a su elección, pero yo les recomiendo que practiquen de esta manera. Porque no es como que sea la más eficiente, claro, pero sí es la que pues les va a servir para practicar lo que vamos a ver adelante. Bien. Ahora uno sencillo, hagamos un ejercicio sencillo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende todo esto? Sí, se entiende. Ya. Quiero moverlo un poquito allá porque si no en el PDF va a aparecer como que muy desordenado todo. Wow. Ya está. Bien. Hagamos un cuarto ejercicio. La vamos a llamar palíndromo. Es palíndromo. Bien. Ejemplos de palabras que sean palíndromos. Vamos a decir que lo estamos haciendo con otro color, ¿no? Ya. Ese va a ser vacío y pongamos un ejemplo, a ver. Oruro. Bien, ¿qué significa que sea palíndromo? Que se lea igual de tanto de derecha como de izquierda. Yo puedo leer Oruro y también si lo leo de izquierda a derecha, pero si lo leo al revés, Oruro, leo exactamente lo mismo, ¿no ven? Que se escriba igual de derecha a izquierda. Esto nos tendría que devolver true. Bien. Otro ejemplo, ala. Esto pues se lee también igual, ¿no ves? Desde izquierda a derecha y derecha a izquierda se lee exactamente igual, o se escribe igual. A ver, un ejemplo de palabra que no sea palíndroma, pues hola, ¿no? Hola. No se escribe igual de derecha a izquierda. Falso.
Y después, solo para esto, para ser un poquito más, más limpios, vamos a decir que ala también nos va a devolver falso. Sé que se lee igual, pero no se escribe igual. Y en el ejemplo del modelo de examen que lo saqué, vi que no tomaba en cuenta esos casos. Bien, así que eso. Entonces vamos a tomar en cuenta de que si no se escribe igual, es decir, si se escribe acá con mayúscula, entonces pues va a ser pues eso, ¿no es? Falso. Bien, eso vendría a ser un palíndromo. Palíndromo, capicúa, no recuerdo bien, creo que era palíndromo. Ya. Bien, está sencillito. Vamos a hacer justamente el llamado a nuestros métodos que ya creamos. Vamos a decir acá. Vamos a llamarla es palíndromo. Es palíndromo y recibe como parámetro pues una cadena, ¿no? Bien. Está feo esto. No hace falta acá pensarlo mucho. Ya tenemos pues una función. Vamos a suponer que ustedes ya crearon esta función invertir. Para no estar preguntando carácter por carácter si es igual y todo eso, pues simplemente podemos invertir toda la cadena. Si yo invierto oruro, pues me da exactamente la misma palabra, ¿no? Entonces, simplemente vamos a meter todo esto dentro de una condición. Si mi cadena S, que vendría a ser igual a, por ejemplo, hace ratito, oruro, es igual a, voy a hacer el llamado a mi función invertir S, bien, invertir S. ¿A qué vendría a ser acá? Vendría, si yo invierto S, si yo invierto todo esto acá, vendría a ser igual pues exactamente a lo mismo, ¿no ve? Oruro. Bien, entonces simplemente vamos a preguntar eso. Yo voy a decir que si S es igual a invertir S, la función que ya creamos, entonces que por el lado verdadero pues me devuelva verdadero, ¿no? Entonces diría que acá por verdadero me devuelva verdadero. True. Y acá pues por falso, falso, ¿no? Y acá por falso, pues falso. Bien. Y listo, no habría mucho nada más que hacer. Vamos a retornar S. S, ya también indiqué. Retornar SW. Bien. Si ustedes hacen lo mismo con el otro ejemplo, con ala, pues preguntan acá, ala, hacen el llamado a su función invertir y les va a devolver esto así, ala. Va a preguntar si es igual y como no es igual, entonces, pues, va a devolver falso. Acá sería verdadero, bueno, true. Y acá sería falso. Bien, ¿se comprende? Sí. Sí, sencillito, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay uno que he visto que lo repite, bueno, lo repitió como 2 veces, si no estoy mal. El obtener el último número. De una cadena. Bien. Este ejemplo de acá va a funcionar exactamente igual como lo estuvimos aprendiendo arriba,
Solo que vamos a empezar a utilizar lo que vendría a ser la concatenación al revés. Voy a colocar el ejemplo. Hola. 1, 2, 3. ¿Cómo? 4, 5. Estás. Bien. De toda esta cadena yo quiero que me devuelva el último. Es decir, 45. Y vamos a ponerle exactamente lo mismo que el otro lado. Por ejemplo, si colocamos hola mundo y pues no hay un último número, entonces que pues simplemente me devuelva 0. Bien. Eso. Entonces yo quiero que me devuelva el 45. Ahora, viéndolo de este lado, ustedes ya habiendo aprendido cómo funciona la concatenación al revés y que se puede también preguntar por el último hasta acá, ¿qué les conviene? ¿Preguntar desde el inicio, desde acá hasta llegar al final? ¿O les conviene preguntar directamente desde el final? Si este es número, no es número, no es número, no es número. Vamos a suponer que aquí hay un espacio, no es número, es número. Entonces, ¿les conviene empezar de acá? No, la verdad no les conviene. Es mucho más trabajo. Entonces, sería directamente preguntar por el último. Hay una manera de comenzar desde el inicio, es bastante medio larga porque tienen que ver también de preguntar cuándo es el último número todavía y de ahí recién empezar a concatenar. Entonces, la manera más efectiva es hacerla de esta manera, preguntando directamente por el último, yendo desde el final hasta acá y concatenar ese 45. Ya sabemos que si concatenamos de manera tradicional x más s sub i, x más s sub i, entonces pues si yo pregunto este es número, listo, concatenado, 5. Si yo vuelvo a hacer la misma tarea, de preguntar si es número, si va a ser número, entonces lo va a concatenar y me devolvería 54. Entonces, pues no es lo que queremos, queremos que me devuelva el número tal cual. Sí es cierto que puedes hacer un truquito de que si preguntas por el último lo concatenas así, al final llamas a la función invertir y te lo devuelve como 45, ¿no? Pero sería mucho proceso. Entonces, nos convendría directamente aplicar lo que pues vendría a ser la concatenación al revés, s sub i más x. Bien, y yo les recomiendo que lo practiquen así porque van a haber ejercicios de series que les pide retornar los últimos caracteres. Y ahí es donde hay medio problemita. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan de esta manera. Bien, entonces agarraste el 5, bien, digamos que ya agarraste el 5 ahí, y luego preguntas por el siguiente carácter, que vendría a ser 4, y 4 más 5 vendría a ser igual a 45, ¿no? Eso, claro, a modo de cadena. Bien, entonces esa es la lógica que vamos a manejar. Vamos a ir desde el último carácter hasta llegar acá. Y luego de ahí, me interesa seguir preguntando por lo siguiente, por lo que le sigue atrás, una vez yo ya agarré el número. ¿Me interesa seguir preguntando por lo último? ¿Sí o no? No. No. Ya no me interesa. ¿Por qué? Porque ya agarré el 45. ¿Yo para qué quiero seguir llegando hasta el final, hasta el inicio? Entonces, no es necesario meter todo esto dentro de un bucle, solamente agarrar los primeros. Bien. La vamos a llamar a esto get end no. Bien, recibe como parámetro una cadena. Y ahora, para que a ustedes se les haga más fácil, yo les recomiendo que inicialicen su variable iterativa como n, es decir, longitud. Bien, longitud de s. Es decir, que i va a estar ubicado en este ladito. Y va a estar ubicado acá. Bien, ¿qué más? Tendríamos una variable para concatenar, ¿no ven? X va a ser igual a vacío. Y ahora me interesa saber ya después de ahí cómo llegar al final, ¿no ven? Eso vamos a manejarlo con una condición.
Hace ratito, pues como íbamos desde el inicio hasta el final, desde 1 hasta n, ¿no ves? Entonces utilizamos i menor o igual a n. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estarías preguntando de este ladito. Entonces, como i se supone que vale, pues, longitud, ¿no? Vale longitud. Para preguntar si ya llegué al final, vamos a colocar esto como i mayor a 0. Mientras i sea mayor a 0, es decir que todavía tiene cosas por preguntar. Ahora, ¿la variable i incrementa o decrementa? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene que incrementar o tiene que decrementar? Decrementar. Exacto. Se supone que iba a valer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, y entonces vale 20. Y va a ser igual a 20. Entonces, esto tiene que ir decrementando. Preguntamos acá y pasamos al siguiente. Preguntamos acá y pasamos al siguiente. Entonces, como no estamos comenzando desde acá, no tenemos que ir decrementando. Y menos 1 directamente. Bien. Espero que se haya entendido esa parte. Ni modo. Ya. Y va a ser igual a length. Bien. Entonces, yo voy a decir que si i es mayor a 0, eso para preguntar, claro, les había explicado hace rato, ¿no? Cómo funcionaba i menor o igual a n. Si no preguntábamos eso, no podíamos preguntar por un carácter que pues no existe, ¿no ve? Entonces, solamente que ahí cambia, sería i mayor a 0. Y tendríamos que preguntar que si no es número. Bien, que si no es número, el carácter, si no es número, el carácter s sub i, entonces tendría que esto ir decrementando. Bien. Esto va a ir decrementando. Ya, entonces, si no es número, paso al siguiente. Voy a decir, i va a ser igual a i menos 1. Bien. Y así sucesivamente. Bien. Entonces vamos a decir que va a estar decrementando. Acá va a preguntar si esto es número. No, no es número. Pregunta el siguiente. No es número, no es número, no es número. Acá simulamos que hay un espacio. No es número. Y listo. Finalmente, sí es número. Entonces, si sí es número, sabemos que acá negación de, pues, verdadero da falso. Entonces, pum. Va a irse por este ladito. Y acá es donde comenzamos a preguntar y concatenar. Entonces, vamos a decir, es número, este carácter. Bien. Preguntamos si sí es número. No. Ya. Preguntamos si sí es número. Bien. Ahí es donde recién comenzaríamos a concatenar. Voy a decir que x, y recordemos cómo tenemos que concatenar al revés. X va a ser igual a S sub i más x. Y pues, si ya agarro ahí un número, vamos a preguntar por el siguiente. Bien, es por eso que decrementamos aquí. Decrementamos, preguntamos por el siguiente, también es un número. Bien, también es un número, listo, lo agarramos, digamos que lo concatené igual y preguntamos por el siguiente. ¿Es número? No, no es número. Entonces, ahí viene la pregunta que yo les hacía. ¿Es necesario que yo llegue hasta el final? No, no es necesario que llegue hasta el final. Si ya agarré el 45, pues de ahí ya no me importa. Y listo. Me olvidé de meterlo todo esto. Listo. Bien. Ahora, ¿qué me estaría faltando?
¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Qué me estaría faltando? Preguntar si pues no agarro ningún número, ¿no? La condición dice que pues si es que no hay ningún número ahí, pues me devuelvo a 0. Entonces eso es lo que me estaría faltando acá. Decir que lo mismo, ¿no? Que si x es igual a vacío, entonces acá devolvemos 0. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 0. Y por falso, pues no hace nada. Bien, ya les había enseñado cómo funciona eso. Retornar x. Bien, ¿este ejercicio se entiende, chicos? ¿Se entiende? Aún si no veo su pantalla. ¿Verdad? ¿Por qué no me dicen? Sí, se ve. ¿No se ve? Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Ya. Problemas con la señal siempre va a haber. Qué triste. Ya. Entonces, mi pregunta, ¿se entiende el ejercicio? Espero que sí. Si no, de todas maneras, les voy a resubir la grabación y ella lo ven desde el inicio. Es eso. Aplicando todo lo que aprendimos ahí arribita de concatenando, sabiendo que se puede decrementar. Bien. Ya vamos a hacer unos 2 ejercicios más y de ahí ya lo dejamos. Estos ejercicios van a ser 6. Ya. Convertir a mayúscula. A mayúscula. Bien, yo les recomiendo que se aprendan bien este ejercicio porque pues les va a tocar seguramente convertir un carácter a mayúscula y pues esto el ingeniero no lo explica como tal, lo explica en programación 2, pero bueno, yo creo que les puede servir acá bastante. Bien. Ya. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos la anterior clase llamado es letra? Va a funcionar de manera muy similar. Va a funcionar de manera muy similar. Si saben cómo funciona ese ejercicio, pues este de acá se va a sacar fácil. Vamos a llamar a esta función mayús y x va a ser el carácter que va a recibir. Bien, deja colocar la explicación más o menos cómo va a funcionar. Se supone que x va a ser igual a un carácter pues minúscula, ¿no ves? Y esto lo tiene que llevar a ¿cómo? A mayúscula. Hay muchas maneras de hacer eso. Se puede utilizar los valores de la tabla ASCII a través de operaciones matemáticas, pero la manera más efectiva sería utilizando cadenas. Bien. Después, ya. Si x va a ser igual, por ejemplo, a, qué sé yo, e, entonces, pues no tendría que hacer ningún cambio, ¿no ve? Entonces, e se mantiene así, como mayúscula. Porque el ejercicio nos dice convertir a mayúscula. Bien. Voy a definir 2 cadenas. Una en donde van a estar ubicadas absolutamente todos los caracteres en mayúscula, en orden. Les recomiendo mucho que lo manejen en orden. Porque si no, esta función no les va a funcionar. Entonces, vamos a tener todos los caracteres mayúsculas A, B, C, D, E, F, hasta llegar a Z. Bien. Luego sería los que vendrían a tener tildes, ¿no? A mayúscula, E minúscula con tilde, I, O, U. Y luego estaría las que tendrían diéresis. Y eso. No nos estaría faltando nada más, ¿no? Bien.
Y luego vamos a definir otro string, otra cadena, pero con las minúsculas. A, B, C, D, E, F. Bien, hasta llegar a Z. Como les digo, mantengan el orden siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, qué sé yo, hasta al revés, no les va a funcionar. Luego tendríamos A, E, I, O, U y la U con diéresis. Bien. Ya. Y acá vamos a hacer uso de nuestra función pos. ¿Se acuerdan de qué hacía pos? Pos de X, por ejemplo, un string, te devolvía la posición de X, es decir, la posición de, qué sé yo, a ver, si yo digo hola, pos de X, ¿por cuál carácter? A ver, por la L, digamos. En esta cadena S, me tendría que devolver 3. ¿No ves? Esa vendría a ser su posición. Bien. Entonces, de esa manera funciona la función pos. Así que vamos a hacer uso de ella. Vamos a decir que en n, una variable de tipo natural, ¿no ve? Entero. Vamos a llamar a la función pos y vamos a pedir que ubique este carácter. Vamos a poner de ejemplo que queremos el carácter C, ¿ok? El carácter C. El carácter C en minúscula, porque se supone que te está ingresando acá una minúscula, ¿no ves? Acá nos está ingresando una minúscula. Ya. Y esto lo vamos a ubicar dentro de mi cadena donde están las minúsculas. Entonces, vamos a decir que queremos que nos devuelva la posición de C en mi cadena minúscula. Esto nos devolvería 3, ¿no ves? Está en la tercera posición. Entonces, vamos a decir posición de X en minúscula. ¿Bien? La posición de este carácter en minúscula. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ingresa otro carácter que no es minúscula? ¿Qué pasa si ingresa, por ejemplo, qué sé yo, un número? Un 8, digamos, en carácter, ¿no ves? Entonces, ¿la posición la encontraría acá? No, ¿no ves? No encontraría la posición ahí. ¿Por qué? Porque si no está ubicado acá dentro de tu cadena, entonces te debería devolver 0. Entonces vamos a utilizar eso a nuestro favor. Vamos a decir n es mayor a 0. Si n es mayor a 0, quiere decir que sí vendría a pertenecer este carácter a las minúsculas. ¿Ok? Entonces, por verdadero, vamos a decir que en X va a guardar, recordemos que con pos almacené 3. Entonces 3. Si yo digo más mi carácter de las mayúsculas, ¿no ve? Más 3, eso me devolvería el C en mayúscula. ¿Ok? Eso me devolvería el C en mayúscula. Y es eso lo que vamos a decir. Vamos a decir C más sub n. Es decir, la posición que encontré. Eso queremos que lo guarde en X. Y al final, pues simplemente lo retorno. Vamos a retornar X. Bien. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, para la función minúscula, voy a creárselas igual. Yo creo que les va a servir. 7 minúscula. Minúscula. Bien. Es exactamente lo mismo. Bien, va a funcionar exactamente igual. Control C.
Ahí está. Bien, va a funcionar exactamente igual. Solamente que tendríamos que invertir las cadenas, ¿no ven? Por ejemplo, esto ya no pasaría a llamarse mayus, la vamos a llamar minus. Minus. ¿Eso está bien? Acá ya no preguntaríamos por el carácter en la array en la cadena de minúsculas, sino de las mayúsculas, ¿no ven? Porque se supone que te está ingresando acá una mayúscula y quiere que la conviertas a minúscula. Y lo mismo acá, simplemente cambiaría esto, min. Entonces, tal que pues entre acá, qué sé yo, entre acá A, encontrarías la posición que vendría a ser 1, ¿no ve? Encontraría la posición de X, que vendría a ser 1, y accedemos a su posición y decimos X min sub. En X vamos a guardar min sub 1. De esa manera me retornaría A. ¿Y qué pasa si ingresa, qué sé yo, un 9, digamos acá? Pues nunca lo va a encontrar. Acá su posición vendría a ser 0. Y como n no es mayor a... Y como eso se supone que está guardado en n, ¿no? Y como 0 no es mayor a 0, por lo tanto retornaría X. Por lo tanto me retornaría el mismo 9. No haría ningún cambio. Bien, ¿se entiende eso? Sí, todo claro. Convertir a minúscula. Minúscula. Bien. Entonces, como tal acabaríamos ahí, pero les quiero dejar un ejercicio de tarea para ver si lo pueden hacer. Tarea, ¿no? Ahí dejando tarea y mira al ingeniero. Y el ingeniero deja tarea a veces. Bueno, a ver, para ver si lo pueden hacer. Ya, convertir una cadena. Ya, convertir una cadena no le vamos a decir. Y el ejemplo, yo creo que con el ejemplo ya se va a entender. Voy a enviarles así. Hola, ¿cómo está? Así. Hola, ¿cómo estás? Y yo solamente quiero que me la acomoden a la manera que debería. Sería hola, ¿cómo estás? Bien, así. De esta manera. Obviamente van a hacer uso de la función mayus y la función minus que hemos creado acá. Y esto vendría a ser el primer ejercicio. Este vendría a estar sencillito, ¿no? Solo convierten este una vez a mayúscula y el siguiente ya a minúscula. Y ya el siguiente vendría a ser, vamos a colocar el mismo ejemplo. Para ver si se entendió. Si pudieron con ese, imagino que van a poder con... Carajo. Imagino que van a poder con este de acá. Ya. Vamos a borrar esto acá y la vamos a colocar en minúscula. Ya. Entonces yo quiero que esto me lo devuelvan así. Hola, ¿cómo estás? Así. Entonces la primera palabra ya la convierten en minúscula, ¿no? La primera letra de su primera palabra la convierten en minúscula y así con todas las palabras lo van convirtiendo en mayúscula, la primera, y ya el resto en minúscula. ¿Se entiende, no? Bien, les recomiendo que lo practiquen. Es pregunta de examen, no se sabe, el ingeniero cambia las preguntas, pero practiquen lo más que puedan, hagan pulir su lógica y ya con eso pues van a tener asegurado su segundo parcial si es que no le fue bien en el primero. No les enseñé a programar. Hubo un error la anterior clase, no, es por eso que no lo subí, me dio bastante vergüenza.
de un procedimiento que hacía cambios, ¿no? Y yo les había dicho que el procedimiento se supone que hace cambios, lo que sea. La cosa es que la única cosita que había que cambiarle ahí sería decir var, declarar var esto. Este var hace referencia a que está funcionando por referencia, ¿ok? Var significa por referencia. Es lo único que le van a cambiar y se los voy a tratar de aclarar en el video ya cuando lo suba. Al menos en un comentario cómo vendría a ser el código en sí. Pero eso. Después hubo algunos chicos que me dijeron sobre el proyecto que tienen con Winnipeg. La verdad no lo vi, así que mañana yo creo que vamos a tener una clasecita con respecto a eso, de más o menos indicarles cómo funciona y ya con eso es una pequeña ayudita para ellos. Pero de todas maneras esto acá, todo lo que están aprendiendo acá les va a servir. Bien, eso sería todo por hoy. Espero que me haya dejado entender y les recomiendo practicar bastante. Aprovechen que tienen un poco más de tiempo. Ya la siguiente clase vamos a ver ejercicios de cadena mucho más complejos. Vamos a aprender a iterar sobre 2 cadenas. Y eso. Eso sería todo, chicos.